Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy por aquí. Un miércoles más en el capítulo virtual. Y el día de hoy vamos a tener a nuestro amigo y fiel participante del capítulo virtual, Jesús Gil, que es MVP de Data Platform, que nos va a estar hablando sobre SQL Server Administration Best Practices. Eh, entonces, bienvenido Jesús y adelante. Muchísimas gracias, Charlie. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. El día de hoy tengo la fortuna de poder platicar con ustedes acerca de la parte de lo que es un tema que se llama mejores prácticas para la parte de administración en SQL Server. Vamos a platicar primero y antes que otra cosa, está dividido en 3 puntos, que sería la parte de qué es la mejor práctica, dónde aplico la mejor práctica, cómo aplico la mejor práctica, ¿verdad? Y en ese punto, por ejemplo, lo que nosotros decimos es, lo primero, prácticas, ¿qué son las mejores prácticas? Y la primera aseveración que yo hago es decir, son prácticas para hacernos mejores. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que las mejores prácticas son prácticas para hacernos mejores? ¿O qué creen que nos hacen en esa parte? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que hace realmente esa parte? ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, hagamos una dinámica interesante en este punto. Nosotros normalmente siempre vamos ustedes saben que hay cosa llama, pongámosle un hashtag en este momento a la parte de lo que va a ser Twitter, ¿ok? Y veamos por Twitter cómo se encuentra este punto. Entonces, voy a lanzar un Twitter en este momento y voy a poner aquí qué son las mejores prácticas. ¿Qué son las mejores prácticas? Y en este Twitter le voy a poner el hashtag que va a decir BVC, de Virtual Chapter, Virtual Chapter, y le vamos a poner SQL. ¿Ok? Así nada más. El hashtag en este momento, déjenme, la voy a modificar. Es más, voy a modificar aquí directamente mi presentación para que tengamos de este lado un hashtag, para que este sea el que estemos usando aquí, y va a ser Virtual Chapter SQL. ¿Ok? ¿Les parece? Virtual Chapter SQL, perdón, sí, la D. Virtual Chapter SQL, ¿ok? Entonces, listo, ya lo he enviado he enviado la parte de lo que es nuestro tweet. Y por favor, respóndame en la parte de qué son las mejores prácticas. En la parte del Virtual Chapter, ¿ok? Y entonces, en esta parte, nosotros vamos a tener por aquí, mi Twitter, perdón, porque creo que no lo puse, es @Jesús_GilV, ¿ok? Ese es mi Twitter. Para los que todavía no me siguen, me pueden seguir y que estemos aquí, lógicamente, en esta presentación. Ok, entonces, la primera pregunta, o más bien la primera respuesta es, ¿qué es el virtual, qué es las mejores prácticas? Y entonces, la respuesta número 1 es prácticas para hacernos mejores. La respuesta 2 sería los mejores haciendo prácticas. La respuesta 3 son reglas para vender más. Y el número 4, no existe una mejor práctica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos a ver en esta parte, ¿no? Y dice SQL Ferrer, lo que me dicen los de SANEP. Ok. Y entonces en este punto, ¿qué opinan los demás? Porque aquí ya nos opinó por acá. Y por acá Julián dice, yo me inclino por la 4, que sería no existe una mejor práctica. Enrique por acá, que SQL Ferret, nos dice lo que me dicen los de Sanet, que por ahí alguna, o sea, es decir, para hacer cosa más mejores ventas, para vender más, ¿verdad? También eso sería un punto. Y básicamente cuando hablamos de esto, de qué son las mejores prácticas,
la realidad es que nos vamos a encontrar que todo mundo tiene sus mejores prácticas. Y entonces, no son prácticas para hacernos mejores. Ajá. Tiene cierta verdad que en teoría son los mejores haciendo prácticas, pero volvemos al mismo punto. ¿Quién dice que ellos son los mejores? ¿Ok? Porque en este caso, por ejemplo, imagínense que yo me doy el título de experto. Y entonces digo, Jesús Gil, el experto en SQL Server. Ah, bueno, pues como yo me di un título de experto, pues entonces ahora yo puedo decir que puedo hacer mejores prácticas, ¿verdad? Pero alguien puede llegar y puede llegar en ese momento. Enrique me dice, no, Jesús, no es cierto, porque lo que tú dices no aplica para... Entonces, ya no soy el mejor. ¿O soy el mejor? Es un tema de debate y una práctica que precisamente la parte de las mejores prácticas en muchas ocasiones lo generan empresas consultoras y es una regla de ellos para que puedan vender más y más. Entonces, el siguiente punto es, no existe una mejor práctica. Gracias, John. Por acá, John Bulla ya nos dice, no existe una mejor práctica. Cierto. No existe una mejor práctica que se acomode a todos los escenarios y en eso es nuestra siguiente pregunta. Dice, ¿cómo aplicarlas? ¿Ok? Y yo tengo una frase que digo, de la moda lo que te acomoda. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros empezamos a hablar acerca de mejores prácticas, nosotros típicamente lo primero que deberíamos de hacer y de decir es, esta práctica que dice el experto que debo de aplicar, ¿aplica para mí? Todos están hablando en este momento de SQL Server o Linux. ¡Wow! Listo. Todos somos ahora cosa se llama SQL Love Linux, ¿no? Y todos amamos a Linux. Levanten la mano quien esté de acuerdo. Todo el mundo. Bien, perfecto. Tus proyectos en tu empresa usan Linux. Tus proyectos en este momento están desarrollados en Windows. ¿Por qué tendrías que pasar la base de datos a Linux? Esa sería una muy buena pregunta, ¿están de acuerdo? Si ustedes me dicen, mira, pues es que lo que pasa es que tengo reglas de interoperabilidad con clientes, tengo reglas de interoperabilidad con algunas aplicaciones, es diferente. Pero la parte de seguir la moda, en muchas ocasiones, termina siendo mucho más complicado y termina siendo un tema más costoso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las aplico? Primero tengo que ver qué es lo que yo tengo de escenario. Una vez que yo sé qué es lo que yo tengo de escenario, entonces yo podría decir qué es lo que aplica para mí. Y entonces decido cómo la puedo aplicar. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Dónde aplicarlas? ¿Ok? Entonces, yo por acá vamos a poner de nuevo en el Twitter, acuérdense, hashtag VCSQL, y voy a poner dónde aplicar las mejores prácticas. ¿Ok? Y entonces, respóndame por favor a través de la parte de Virtual Charter SQL, que sería nuestro hashtag. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos esta parte. ¿Dónde las aplico? ¿Ustedes dónde las aplicarían? La primera sería, no todos los escenarios son iguales. ¿Ok? La siguiente es, aplico donde el escenario es parecido. ¿Ok? Pero yo les lanzo una pregunta. ¿Sabes cuál es el escenario parecido? Porque normalmente todo el mundo dice, hey, yo lo voy a poner en donde el escenario está trabajando.
donde el escenario es total y absolutamente parecido a lo que yo hago. Es perfecto, excelente, qué bueno que lo tienes. Pero el gran punto es, ¿sabes cuál es el escenario? Entonces, por acá vamos a ver qué es lo que nos dicen en este punto, ¿ok? ¿Qué opinan ustedes? ¿Conocemos los escenarios? ¿Conocemos si el escenario que nos plantean es un escenario parecido o no? Les voy a decir algo. Cuando se escribe una mejor práctica, ¿ok? O creemos que escribimos una mejor práctica, no pensamos en un escenario. Jamás se piensa en un escenario. Sino se pone única y exclusivamente el escenario global, en el que tú dices, yo tengo un SQL Server, versión 2012, 2014, 2016, ahora 2017, y entonces yo sé que tengo